bienvenidos a nuestro seminario industrial, hoy con el tema ¿Cómo escribir una tesis? Mejores prácticas y consejos. Nos acompaña la doctora Rita Victoria de León Ardón. Rita es ingeniera industrial por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente obtuvo el grado de maestro en ingeniería por la Universidad Nacional Autónoma de México y el grado de doctora en ingeniería en la misma universidad. Se ha capacitado en prospectiva en la Universidad Técnica de Dinamarca y actualmente es profesora en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Sus líneas de investigación son la planeación del agua, prospectiva y sistemas complejos. Rita, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Para mí estoy muy contenta de estar con ustedes aquí en la UNAM, ¿verdad? Regresar también a esa alma mater y estoy muy contenta de compartir el día de hoy con ustedes esta plática. Bueno, yo les voy a empezar cómo escribir una tesis, mejores prácticas y consejos. Vamos a ver qué es una investigación y su relación con la tesis. Vamos a contestar la pregunta de si todas las personas deben hacer una tesis, el tema, el tutores, la importancia de las instituciones, la red de apoyo, las dificultades y las reflexiones finales. Bueno, investigación y tesis, ¿cómo se relacionan? Tesis e investigación científica. La tesis es un escrito en el que se exponen los resultados de una investigación científica. Yo supongo que todos los que están acá, la mayoría, bueno, no sé si ya son de licenciatura, de maestría o de doctorado, pero voy a hablar un poco de las tesis en general. De la tesis de la licenciatura nosotros vamos a tener una menor dificultad y también requiere, ¿verdad?, menor creatividad. A medida que vamos avanzando de nivel, digamos, pasamos de licenciatura a maestría y por último a doctorado, vamos a requerir más dedicación y por supuesto mayor creatividad. A veces me preguntan si la tesis es para todos. Yo contestaría que a veces no. Hay personas que si nos queremos dedicar a la investigación, entonces yo sí recomendaría hacer una tesis, pero hay personas que les gusta más un área práctica, un área más empresarial, etcétera. Entonces ahí tal vez hay otras opciones de titulación y cada vez las universidades están más abiertas a realizar otras opciones de titulación. Bueno, algo importante en la investigación científica es que requiere evidencia. Nosotros cuando trabajamos nuestra tesis la debemos sustentar en evidencia, ¿verdad? Muchos cuando escriben artículos o hacen sus primeras redacciones en la tesis se olvidan de tener esta evidencia científica y la tesis va más allá de unas simples opiniones. Tenemos que recolectar hechos, ¿verdad? Opiniones, pero de expertos que estén basadas en evidencia y ya realizamos nuestra investigación. Entonces, siempre recordemos, nuestra tesis tiene que estar basada en hechos, más no en opiniones, ¿sí? Como yo les venía diciendo, ¿será que todas las personas deben hacer una tesis? Yo les decía, no todas las personas. Ahora, gracias hay más apertura y hay diversas formas de titulación, ¿verdad? Hay maestrías que son más aplicadas y asociadas a la vida laboral. Y claro, las instituciones establecen los lineamientos que deben seguir. En cambio, en un doctorado, la tesis
es la esencia del doctorado, es un proceso de formación. Entonces yo les recomiendo, si están en ese paso de decidir si hacer una tesis o otra forma de titulación, pues primero hay que hacerse la pregunta, analizar, ¿verdad? Si uno realmente le gusta la investigación, tiene el tiempo y las cualidades para realizar una tesis. Y si tal vez uno está en un periodo de la vida que tal vez está más dedicado a lo laboral, bueno, entonces habría que investigar qué opciones de titulación nos ofrecen las diversas universidades. Ahora ya en maestría y doctorado ya hay la mayoría de maestrías y claro, doctorados están enfocados hacia la investigación. Bueno, con mis estudiantes un gran dolor de cabeza es el tema, ¿verdad? ¿Qué hago de tema? Entonces, llegan muchas veces a preguntar, ¿y qué puedo investigar? ¿Cómo dónde? ¿Será que sí me gusta? Etcétera. A veces uno entra, sobre todo si está colaborando con investigadores, uno a veces es muy joven y se mete exactamente en la línea de investigación del investigador, ¿verdad? Y a veces uno no reflexiona sobre el tema. Muchas veces escoge uno el tema por moda y muchos años después se da cuenta que ya no está, ya la gente. Entonces el tema es bien importante, no debe ser nada subjetivo de seleccionarlo. ¿Qué quiere decir con subjetivo? Tengo que seleccionar algo que realmente me guste, ¿sí? Y dar oportunidades laborales en el futuro. También en el ámbito académico nosotros si nos vamos a dedicar a investigación, a abrir campo. Yo les cuento la experiencia de una conocida que es biotecnóloga y lastimosamente el tema que ella escogió para desarrollar durante su maestría y doctorado ahora ya no está siendo útil, entonces ya no está teniendo oportunidades laborales. Entonces por eso es importante seleccionar un tema que nos guste y también que nos abra oportunidades laborales si nos vamos a dedicar a la investigación. Hay tesis muy chistosas con que uno dice, a veces dice, ay no, esa tesis no tiene importancia, ¿verdad? Entonces, no, hay miles de cosas que podemos investigar. Por ejemplo, hay gente que ha investigado el uso de la minifalda en los años 60 y su representatividad para una sociedad, y tal vez uno dice, ay, qué tema más chistoso, no tiene nada de gracia, pero es algo que es útil y lleva un análisis. Entonces el tema lo podemos sacar desde nuestra cotidianidad en la que estamos inmersos. Otra cosa que pasa con el tema es que a veces uno agarra modas que vienen de Estados Unidos o de Europa y olvida la importancia de estudiar cosas de nuestro país, de nuestros entornos, de esta Latinoamérica que es muy compleja. Por ejemplo, a veces se nos olvida que acá, por ejemplo, en América Latina, les hablo de cuestión de desastres. En el caso de Centroamérica, pues somos muy vulnerables a eso, a los desastres naturales, como hemos tenido, no sé si ustedes se han dado cuenta de los huracanes Iota y Eta, que por cierto está pasando muy cerca de acá. Y no hay investigadores que se dediquen realmente a hacer este tipo de pesquisa. Entonces a veces agarramos modas que vienen de Europa y Estados Unidos y no se adaptan a nuestra realidad latinoamericana. Entonces tratemos siempre de colaborar en un tema que sea de utilidad para nuestra sociedad.
Entonces, siempre que nos guste. Esa es la recomendación del tema y que sea de utilidad para la sociedad en la que vivimos, que no sea un tema tan abstracto que sí se adapta a otras sociedades y no a las nuestras. Claro, está áreas como física, matemática, que ahí sí ya cambia un poco la perspectiva, en donde sí hay pues más investigación pura, entonces depende mucho de nuestro campo de aplicación. Bueno, ¿cuáles son las actividades importantes en la elección del tema? Bueno, planificar el tiempo, guiarse por sus propios intereses, ¿sí? Permitir que sus ideas fermenten, hacer las preguntas correctas, tomar una decisión. Miren, a veces les pasa mucho a los jóvenes que vamos a hacer una tesis que realmente ni nos gusta el tema, de becarios en algún instituto, o porque estamos en el ámbito laboral y es un tema que tenemos al alcance, y eso a veces nos encajona, no nos permite avanzar. Entonces tenemos que escoger algo que realmente nos apasione y que nos guste, porque si no va a ser un contratiempo a la hora de finalizar nuestra tesis. Miren, este es otro tema importante, la evaluación de las fuentes, y eso tenemos problemas mucho con nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque a veces no hemos desarrollado un sentido crítico de las fuentes. Entonces ponemos cualquier cosa del internet o agarramos una revista que es científica, está considerada científica, pero tal vez no tiene un buen nivel. Entonces hay que evaluar las fuentes, preguntarnos si una fuente es actual, quién es el autor, ¿verdad? Si en el caso de una revista o periódico se tiene por tendencioso a favor de un particular punto de vista, la fuente está hecha por expertos o autoridades en el tema. En el caso de temas controversiales, la fuente ofrece una perspectiva equilibrada y reconoce ambos lados del argumento. El lenguaje es impreciso o no específico, es discriminatorio, los porcentajes son confiables, ¿verdad? También el libro fue publicado por una editorial respetada. ¿Qué reseña recibió el libro? El autor de una página de la web u otra fuente de internet es fiable. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de elaborar nuestra tesis, no agarrar cualquier documento que encontremos, ver que sea una revista realmente de calidad, contrastar nuestros escritos, hacer un análisis crítico de lo que estamos leyendo y no solo copiar, etcétera, ¿verdad? Otra cosa que nos pasa es que no revisamos toda la literatura existente. Entonces, a veces cuando a la hora de examinarnos o que están revisando nuestra tesis en la parte final, nuestros comité tutorial dice, bueno, faltó tal o cual perspectiva. Entonces, siempre yo les recomiendo que seamos bien críticos a la hora de realizar la revisión de literatura de para nuestra tesis, no porque sea, no sé, un experto en el tema va a tener la razón. Siempre tenemos que contrastar con documentos, con otros expertos, etcétera, y sacar nuestras propias conclusiones. Bueno, otra situación que se da ahora mucho es el plagio, ¿verdad? Tenemos que documentar cualquier material, las citas directas, ¿verdad? Estadísticas, gráficas e ilustraciones. Y también yo les hago aquí un énfasis a mis estudiantes. Bueno, no solo hay plagio de documentos, de párrafos, etcétera, no. También hay plagio de ideas, y ojo con el plagio de ideas. A veces, sin querer, tal vez un compañero tuvo una idea genial y nosotros no la apropiamos. No, o sea,
tengan cuidado también con ese plagio de ideas. No, muchas veces lo cometemos, a veces por desconocimiento. Siempre hay que darle reconocimiento a las personas de sus ideas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ojo con el plagio, tanto de documentos o párrafos, como con el plagio de las ideas. Bueno, yo les recomiendo también tener un gestor de documentos y referencias, ¿verdad? Está Mendeley y Zotero, pero también aquí tenemos que tener cuidado a la hora de ingresar nuestra información, porque las citas son bien importantes. El formato de las citas. Muchas veces a mí me ha tocado revisar documentos o artículos científicos y las citas no están bien escritas. Entonces eso a veces nos da pauta a decir, bueno, no tuvo tanto cuidado en sus citas bibliográficas, en sus referencias, entonces tal vez no es un escrito que esté hecho con una profundidad académica necesaria. También la forma, ¿verdad? O sea, las citas, el orden es importante. Forma y fondo, es decir, orden y la importancia del tema, el análisis crítico del tema que estamos haciendo, etc. Las dos cosas son muy importantes. Entonces, no sé si algunos han usado Mendeley o Zotero para la sugestión de referencias, o hay otros. Tengo entendido ahora que Word ha mejorado esta cuestión de las referencias, pero siempre con cuidado, ¿verdad? A la hora de usarlos, ser cuidadosos y siempre respetar los formatos académicos que nos piden, ¿verdad? Cuando una parte importante que ya veníamos hablamos de las fuentes y ahora del análisis de la literatura. Hay que estudiar siempre bastante literatura. Algunas veces solo encontramos 5 artículos. Nos metemos, no sé, a Redalyc, a Science Direct y encontramos 5 artículos. Nos guiamos por el número de citas que ha tenido y se acabó. Y pensamos que esos 5 artículos son los más importantes de nuestro trabajo. Y no necesariamente. A veces hay que ir más allá, ¿verdad? Y buscar de esos artículos las citas. Nos vamos a la sección de referencias de esos artículos y vamos encontrando otros. Hay que tratar de abarcar una porción sustancial. Esto les pasa mucho a los estudiantes de doctorado que creen haber abarcado toda la literatura que hay de un tema y no es así, ¿verdad? A veces hay que dedicarnos meses de trabajo para tener una buena recopilación de artículos, de libros, también conocer los expertos del área, ¿verdad? Quienes escriben los artículos es importante. Tenemos que entender la literatura para obtener la visión global del área. A veces, ¿qué nos pasa? Bueno, agarramos toda la literatura que está en México y ya creemos que eso es toda la visión mundial que hay del tema, y no, hay diversas corrientes. Digamos, en Francia hay unas, en Europa, en Estados Unidos hay diferentes corrientes de literatura para un mismo tema, y si uno es un buen investigador tiene que contrastar esas diversas corrientes y analizar, bueno, qué está pasando en México, por ejemplo, qué corriente tomamos, la europea, una propia, la de Estados Unidos, qué está prevaleciendo en nuestra literatura académica. Y tenemos que tener una madurez para explicar esta visión, ¿verdad? Decir, bueno, en México tomamos elementos de Europa, de Estados Unidos y generamos una nueva metodología, por ejemplo. Entonces, siempre aquí recalco, analizar bastante literatura y contrastar diversas corrientes de la literatura existente. Vienen las consideraciones éticas y morales.
¿verdad? A veces nuestros estudios, ¿verdad? Sobre todo los que están en áreas biológicas, pues tienen implicaciones éticas y morales, ¿verdad? Entonces, si ustedes trabajan con seres humanos, está la Declaración de Helsinki, y también cada institución tiene sus propios comités de investigación que tienen como objetivo normar y vigilar las investigaciones entre humanos, animales, etc. Han habido casos, por ejemplo, de mucho plagio en diversos países, y se replican los estudios, ¿verdad? Y resulta que o bien se robaron la idea de alguien, o también modificaron los resultados de, por ejemplo, de laboratorio. Hay muchos casos famosos, ¿verdad? A lo largo de la historia, si ustedes pueden buscar en internet sobre los diversos plagios, cuestiones éticas y morales involucradas en investigación. Por ejemplo, tenemos en Alemania, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial, cómo se experimentó con los famosos gemelos. Entonces, hay muchas cuestiones en la ciencia donde se ve rozada con la ética y la moral, ¿verdad? Se ven implicadas. La misma bomba atómica tuvo unas implicaciones tremendas, ¿verdad? Para los seres humanos. Y siempre ponernos a reflexionar qué implica nuestra investigación desde un punto de ética y moral, ¿verdad? Es muy importante este aspecto. Muchos de mis estudiantes o conocidos estudiantes también han tenido problemas a veces desgraciadamente con sus tutores o a veces mismos compañeros de laboratorio, y a veces por miedo nosotros de estudiantes no denunciamos algunos actos, por ejemplo, de plagio o de modificación de resultados. Entonces, siempre recuérdense que cuando se vean implicados en estas cuestiones, siempre están estos comités de ética o diríjanse a autoridades de más alto nivel y plantéenles, por ejemplo, si ustedes están teniendo problemas en esta cuestión, ¿verdad? En esta parte ética y moral. El tutor o tutores. Esta parte es, miren, fundamental. Yo creo que es una elección importantísima que deben de hacer. Ustedes deben escoger al tutor. Bueno, la importancia del tutor es quizás la tarea que incide directamente en la culminación de la tesis, ¿verdad? Es una relación humana, entonces vamos a tener altibajos, ¿verdad? Una relación humana tiene sus cosas agradables y sus cosas no tan agradables, entonces uno hay que aprender a fluir en esa relación humana, ¿verdad? Siempre hay contrariedades y las debemos superar. Hay contrariedades a veces de todo tipo, y generalmente no tienen que ver con el hecho de la investigación en sí, sino que con cuestiones más de relación humana, ¿verdad? Deben seleccionar un tutor que sí les ayude, ¿verdad? Que sea amigo de ustedes también. Y que tenga experiencia y conocimiento en el campo, tenga publicaciones en el área y tener el apoyo del tutor. Por ejemplo, a veces nos vamos a elegir un tutor que es el que nos da clases, pero tal vez nosotros queremos dedicarnos a la investigación y el tutor pues se dedica más a cuestiones de docencia y tal vez la parte de investigación la tiene un poco rezagada. Entonces, he tenido casos de estudiantes que se van por la línea, digamos, del profesor que les da la clase y a la hora de terminar la investigación resulta que no está tan bien planteada porque el profesor no se estaba dedicando a la investigación, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, pregúntense ustedes, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer en el futuro? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Quiero ser
investigador o solo quiero hacer mi tesis porque es un requisito, etcétera. Deben de ver todo a futuro en el caso de que ustedes se vayan a dedicar a la investigación. También ver que tenga publicaciones en el área, ¿verdad? A veces pasa que yo quiero un tema y el tutor que me asignaron o que seleccioné trabaja el tema de diferente forma. Entonces yo ahí voy a tener conflictos. O también mi tutor puede ser que no sea experto en el área. Entonces siempre busquen el apoyo del tutor. Siempre debe fluir esa relación. Si ustedes en el principio del inicio de su trabajo de tesis ven, no sé, señales, a veces los tutores no les dedican el tiempo necesario, no están disponibles para ustedes cuando los necesitan, o tienen contrariedades, diferencias de carácter. Entonces ahí son señales que es mejor pasar el trago amargo de cambiar al tutor por uno con el que tenga una relación fluida y sí pueda terminar usted o culminar el proceso de la tesis, ¿verdad? Entonces, sobre todo en la parte de los que están trabajando el doctorado, que va a ser una relación cuando escojan a tutor, digamos, de 5 años. Entonces, siempre ojo con ese paso. El comité tutoral, bueno, aquí siempre aténganse a los reglamentos y procedimientos administrativos, ¿verdad? Incluyan a personas que trabajen a veces fuera de la academia para tener una visión más amplia de lo que van a trabajar. Siempre, igual que con el tutor, es una relación humana y van a existir conflictos, ¿verdad? Entonces ustedes a veces van a tener que estar gestionando la relación con ese comité tutoral. Hay que estar preparados para cualquier eventualidad, conocer a profundidad los reglamentos y procedimientos. Y en esta parte, pues a veces, como les dije anteriormente, sus habilidades de negociación se verán fortalecidas y van a tener una comunicación constante con los miembros del comité, porque a veces terminan la tesis y ni siquiera han visitado a sus miembros del comité tutoral, entonces les regresan la tesis que hicieron. Siempre una comunicación ida y vuelta con ese comité tutoral, ¿sí? Yo les quiero contar acá que yo tuve una eventualidad con mi comité tutoral. Uno de los miembros, lamentablemente, de mi comité tutoral en doctorado falleció. Entonces, en ese momento, uno, siente el fallecimiento de su tutor, ¿verdad? Del comité tutoral, que ha estado con uno. En mi caso fue ya en la parte final del doctorado, entonces tuve que hacer procedimientos un poco engorrosos y me tardé un poco más en formar un nuevo comité doctoral. Entonces uno debe estar preparado para cualquier eventualidad, ¿sí? Lo bueno es que a nivel de licenciatura, yo no sé si hay alguien en maestría y doctorado, en licenciatura los procesos son un poco más fáciles. Ya a nivel en que uno va subiendo, pues en maestría y doctorado, ya implica otras cuestiones. La importancia de las instituciones. Esto también, las instituciones que representan. Usted va a tratar con su universidad, o tal vez está tratando un tema como el agua, entonces trabaja con Conagua, etcétera, con otras instituciones que son clave. Usted lidia con las instituciones a nivel personal, es decir, con su tutor superior, director o asesor, y en el ámbito institucional, ¿verdad? Que va a ser la universidad su empleador o patrocinador, ¿verdad? Las universidades que nos otorgan recursos humanos y materiales y que son muy importantes, ¿verdad? No es lo mismo trabajar en una biblioteca chiquita con pocos recursos, ¿verdad? Que trabajar en una biblioteca, por ejemplo, grande como la de
la de Central, Bella Biblioteca, ¿verdad? Donde tenemos acceso a miles de información, etcétera. Entonces, las instituciones son bien importantes. Por ejemplo, a veces tenemos, por nuestras becas u oportunidades que salen, a veces escogemos mal la institución y resulta que llegamos a un lugar donde no tenemos apoyo, no tenemos los recursos humanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, las instituciones son importantes para hacer investigación. Claro, esto va enfocado más también si yo quiero continuar en esta ruta de trabajar investigación. ¿Qué debemos saber de nuestra institución? Becas y trámites, las facilidades disponibles, cuándo podemos acceder a ellos, por ejemplo, las bases de datos, si tenemos acceso a los laboratorios, etc. Los servicios que nos ofrecen para investigación, expectativas sobre la investigación y las reglas, sobre todo esto, ¿verdad? Las reglas que debemos cumplir. Otro es el intercambio académico. Esto es importante. Yo lo recomiendo mucho a mis estudiantes para que se vayan formando, ¿verdad? Y el intercambio académico no necesariamente tiene que ser internacional, también se puede nacional. Idealmente serían unir las dos. Conocer otras realidades nos abre diferentes panoramas para la vida misma, ¿verdad? Para ustedes, como el desarrollo de seres humanos, etc. Pero ahora, con esto del COVID, pues este intercambio académico, al menos en algunos países, ha quedado relevado. Entonces, yo les digo a mis estudiantes, cuando puedan y haya oportunidades de un intercambio académico, ya sea nacional o internacional, aprovechenlo, porque les sirve no solo para su formación como profesional, sino que como ser humano, ¿verdad? Conocer otras culturas, etcétera. Les da más apertura hacia el mundo, hacia esa realidad. La red de apoyo es importante. ¿Qué es la red de apoyo? Su familia, sus amigos y su salud, ¿sí? La familia le da ánimos, los amigos también, y sobre todo no olviden la salud. Bueno, esto en doctorado se olvida o se descuida a veces mucho por estar trabajando, ¿verdad? Entonces, nunca descuidemos esa parte que es la alimentación, el dormir bien, etc. Esta red de apoyo es sustancial porque lo va a sostener en momentos difíciles. Entonces no hay que descuidar ni su familia, ni sus amigos, ni la salud. Dificultades en la elaboración de tesis, hay miles y millones. Bueno, ¿qué puede salir mal? Me gusta esto que lo usa Blackster. Generalmente se le acaba el tiempo, una persona le niega el acceso, el contacto clave lo abandona, alguien ya hizo su investigación, usted pierde el tiempo, el porcentaje está haciendo una encuesta y nadie le contesta, el asesor interfiere con sus planes, tal vez usted quería un tema y él se lo cambió, usted se enferma, cambia de trabajo, se separa de su pareja, pierde una cita clave, la grabadora no funciona, se queda sin dinero, no puede encontrar referencias bibliográficas, está absolutamente harto de su proyecto, el perro se comió el borrador y mil cosas más. O sea, todo nos puede a veces salir mal. Yo, por ejemplo, les cuento que estaba en México y iba hacia Toluca, estaba en la Ciudad de México, iba hacia Toluca y tenía una cita importante con una persona en Toluca, en una institución. Entonces tomé el metro con 3 o 4 horas de anticipación y no sé qué había pasado en el metro, entonces pasé 1 o 2 horas adentro del metro, ya no recuerdo qué había pasado y ya no llegué a la cita, ¿verdad? Entonces son cosas que a veces le pasan a uno, ¿verdad? Y ni modo, tiene que hacerle frente y ver cómo superar esas adversidades. Ahí es muy importante una cualidad y es la perseverancia y el tener la meta clave.
decirse, bueno, yo tengo que salir con mi tesis, pase lo que pase. Yo me quiero titular, pase lo que pase, me tarde más o no me tardes, yo tengo mi meta y es hacer mi tesis y titularme. Siempre tener eso claro. Y un poco de caos no es necesariamente malo. A veces las mejores ideas ocurren en los momentos más caóticos. O tal vez uno está, no sé, corriendo, a los que les gusta ir a correr, a nadar, y en ese momento fluye la idea. Entonces, la creatividad a veces decae. Y el caos, ese caos, lo ayuda a uno, ¿verdad?, a generar nuevas ideas. Entonces, también tener un balance entre la vida personal y lo que uno hace de investigación. Entonces, a veces esos momentos de caos donde uno dice ya no puedo más, son los que le dan luces para seguir continuando. ¿Qué es la creatividad? Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es, verdad? Yo tengo aquí dos definiciones. Dejémosla como la capacidad de concebir ideas nuevas u originales, explorar todas las posibilidades que ofrecen y aplicarlas a la solución de problemas. Hay diversos niveles de creatividad. Entonces, por ejemplo, está el nivel expresivo, descubrir nuevas formas de expresar sentimientos; nivel productivo, incrementar la técnica de ejecución; nivel inventivo, descubrir nuevas realidades; nivel innovador, se modifican principios básicos; y nivel emergente, creación de nuevos principios. Entonces uno debe preguntarse, bueno, mi tesis, ¿qué niveles de creatividad está abarcando? Estoy descubriendo nuevas realidades, estoy modificando principios básicos, voy a crear nuevos principios, ¿verdad? Entonces les dejo esto para que ustedes reflexionen sobre qué nivel de creatividad van a necesitar para generar su tesis. Bueno, entonces llegamos a las reflexiones finales. Aspectos más importantes en la elaboración de una tesis. Bueno, recordemos, la tesis es un proceso de formación académica, entonces no es lineal. Es que a veces queremos empezar y terminar en una línea recta. No, a veces la tesis requiere volver a comenzar, reestructurar y eliminar. Como proceso de formación no solamente se trata de escribir un documento, sino de desarrollarse en el plano personal y crear redes sociales, ¿verdad?, que más adelante nos pueden ayudar. Hay que realizar una investigación de un tema que nos guste, que realmente nos apasiona, que contribuya a resolver algún problema, como yo les dije, de nuestras complicadas sociedades latinoamericanas. La creatividad se fomenta en situaciones a veces caóticas, en los momentos menos esperados. Debemos gestionar bien nuestro tiempo, ¿sí?, nuestros recursos, sobre todo el tiempo. Hay estudiantes que empiezan su tesis, pasan 5 años, regresan a la tesis y nunca se titulan. No, yo les digo, miren, aunque sea un poquito a poco, pero sean constantes, ¿sí? No importa, bueno, este mes no hice nada, el otro mes voy trabajando. Ser constantes, ¿verdad? Parar un momentito nada más y de ahí continuar, no dejarlo por mucho tiempo, porque si uno lo deja, su tesis ya no regresa y ya no la acaba. Entonces, a veces es mejor hacer poquito, pero ser constante. Ya les hablé de la fuerte red de apoyo, ¿verdad? Familia, salud y amigos. Y ya les dije, no descuide su salud, ¿verdad? Sobre todo si está a nivel de doctorado. Y la palabra clave que yo quiero compartir con ustedes es perseverancia. Es decir, tener clara la meta, que me quiero titular, quiero hacer mi tesis, lo hago por una cuestión de formación. Entonces debo ser constante, porque yo quiero y porque yo me puse esa meta. ¿Estamos? Y finalmente están aquí las referencias de la presentación. Entonces no sé si aquí estamos con las referencias de la presentación.
y pueden consultar cualquiera. Me gustan mucho 2 libros, de Blackster, Cómo se hace una investigación, y de Walker, Cómo escribir trabajos de investigación, Barcelona GEDISA. Ambos están en la biblioteca central, pero ahora con la pandemia no sé cómo están ustedes manejándolo. Creo que tal vez pueda estar en línea, ¿verdad? En el Centro de Recursos de la UNAM, y se los recomiendo. Son muy buenos. También hay uno que se llama Consejos para un joven científico o joven investigador. También se los recomiendo. Aunque es un poco más antiguo, pero es muy bueno. Muchas gracias, doctora Rita. Esta conferencia fue muy enriquecedora para todos los que estamos participando dentro de esta conferencia. Vamos a comenzar con preguntas y respuestas. ¿Le parece, doctora? Sí, muy bien. Adelante. Bueno, empezamos con la primera de José Luis Barragán. Él nos dice: buen día. ¿Dónde pueden encontrar un tutorial sobre los gestores de bibliografía de ley? Hay muchos tutoriales en YouTube. Ustedes se pueden meter en YouTube y hay muchos tutoriales sobre Mendeley. Generalmente, no sé ahora cómo está en UNAM funcionando, ¿verdad? Pero las bibliotecas, yo recibí un curso, por ejemplo, en el IIMAS, que la daba la biblioteca del IIMAS, sobre los gestores de referencias. Era un curso presencial y utilizamos computadora, etcétera, y nos daba en la biblioteca de IIMAS el curso. Entonces habría que ver ahora cómo estará funcionando esa parte, y si no, en el YouTube. Pero yo les recomendaría mucho tomar esos cursos con las bibliotecarias, ¿verdad? Que son las que manejan realmente esos recursos. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Óscar Antonio López Álvarez. Él nos dice: buenas tardes. ¿La tesis debe ser obligatoria sobre nuestra carrera o puede ser sobre lo que queramos? No, tiene que estar enfocada a su carrera, pero usted escoja de los temas de su carrera los que más le agraden, ¿verdad? No, usted no puede, digamos, si yo estoy estudiando ingeniería, no puedo escoger un tema de filosofía, no sé, podría escoger un tema que vincule la ingeniería con la filosofía, pero siempre debe estar enfocado a nuestra carrera, etcétera. Perfecto. Aquí nos están pidiendo de favor, Mario Ruiz, que si puede hacer una pregunta por voz. Adelante, Mario. Sí, gracias, doctora. Más que nada, antes que otra cosa, felicitarla. Gracias por su explicación tan sencilla y tan completa. Bueno, sencilla de entender. Doctora, una pregunta. Fíjese que, por ejemplo, yo estoy pensando en hacer un doctorado a nivel en el área educativa, y entonces pues estoy viendo varias opciones, entre ellas la UNAM, la Anáhuac o la Ibero. Pero aquí la pregunta en general, por ejemplo, la Ibero se enfoca mucho en la investigación y ellos van a hacer un proceso de selección, y entonces si estamos acorde a las líneas de ellos, pues nos aceptan, y si no, pues no. La pregunta es la siguiente: ¿uno tiene que adecuarse a estas escuelas o mejor uno tiene que buscar otras opciones para que no nos encuadren en lo que ellos quieren, o tiene que ser un complemento de ambos, del investigador y la escuela? Bueno, yo creo que es un complemento de algo. Por ejemplo, siempre ver las líneas de investigación que tienen cada institución tiene diferentes líneas de investigación. Entonces nosotros debemos, si vamos a hacer un doctorado, ser muy cuidadosos. Bueno, ¿qué institución estamos eligiendo? Mis valores están de acuerdo a esa institución. Lo que quiero investigar, si lo está tratando la institución, tiene investigadores respetados en el área o tema que yo quiero trabajar. ¿Qué apoyos me van a otorgar? ¿Tiene reconocimiento internacional? ¿Dónde voy a hacer mi doctorado?
son preguntas que usted tiene que contestar. Entonces, siempre es un análisis muy complejo, ¿verdad? No hay que tomarlo a la ligera, debo ser cuidadoso de las líneas de investigación, seleccionar aquellas con las que yo me sienta más a gusto y sean y esté yo dispuesto a trabajar, ¿verdad? También con los investigadores. Entonces, siempre ver los recursos, el apoyo y el prestigio de la institución donde usted va a hacer su doctorado. Sí, es que una pregunta, por ejemplo, a mí me gustaría hacer un poquito más aplicativo el proyecto y ellos me dicen, es que, por ejemplo, yo estudié maestría en educación y quiero ver la educación, la inteligencia artificial en la educación, pero yo les comento, mira, está el recurso de Moodle, de Zoom, todo lo que ahorita hay, Lego Serious Play, y me dicen, bueno, si tú quieres investigar eso, pero eso va a pasar, ya terminando la pandemia, ya no va a ser vigente, entonces tu enfoque debe de ser social. Y entonces es a donde yo digo, bueno, pues yo quisiera hacer algo sí social, pero también algo aplicativo. Y ellos me dicen, pues entonces lo social es lo que va a permanecer más tiempo. Pero bueno, esa es la pequeña disyuntiva. Sí, entonces tendría en ese caso hacer un análisis usted profundo y crítico de lo que usted quiere investigar y ver las opciones en otras instituciones, que se adecúen más a lo que usted desea, ¿verdad? Investigar. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Mario. Tenemos un comentario de Miguel Ángel Pérez. Él nos comenta: buenas tardes a todos. Creo que el camino de la tesis puede ser una experiencia buena, ya que es un trabajo profesional que nos ayuda en todo sentido. Yo he sabido por parte de mis compañeros que han cambiado de tutor o director de tesis, por lo que usted decía, maestra, en el sentido de que son relaciones humanas y que es complicado. Otros la han dejado la tesis, etcétera. Ese es un comentario. Sí, muy buen comentario. Sí, es una aventura, ¿verdad? Todas las relaciones siempre van a haber partes que nos gustan, partes que no nos gustan, pero tenemos que estar centrados en lo que queremos y que nuestra meta, en el caso de los de licenciatura, es titularse. Entonces, tener esa meta muy presente y ser perseverantes para alcanzarla, no importa lo que pase. A veces vamos a tener que lidiar con tormentas, pero siempre, si tenemos nuestra meta clara, vamos a saber salir de estas tormentas. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Diego Gutiérrez. Él nos menciona: buenas tardes. ¿Se puede empezar la tesis desde que uno entra a nivel superior? Ejemplo, desde el primer semestre, o a partir de cuándo se puede empezar. Bueno, en el primer semestre a veces es un poco difícil empezar una tesis porque no tenemos un panorama ni tampoco la formación muy clara de lo que es nuestra carrera. Entonces, a la mitad de nuestra carrera ya nos podemos ir definiendo sobre qué queremos trabajar, en qué área queremos trabajar, y ya podemos ahí empezar a seleccionar nuestro tema de tesis, ¿verdad? No va a ser definitivo, pero ya que en los últimos años pues siempre van a haber otros recursos formativos y que tenemos que considerarlos, pero generalmente ya a la mitad de la carrera uno como estudiante ya está definiendo el área a la que se quiere dedicar para investigar. Perfecto, doctora. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Esas fueron las últimas y me gustaría otorgarle la palabra a la doctora Rocío de la Torre. Muchas gracias. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la doctora Rita de León por su ponencia Cómo escribir una tesis, mejores prácticas y consejos, en el marco del Seminario Industrial del Instituto de Investigaciones en Materiales. Ciudad Universitaria, 18 de noviembre del 2020. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rocío de la Torre.
Entonces, gracias por la invitación y me agradó mucho estar acá. Sé que fue sencilla la plática, pero fueron consejos prácticos de lo que me ha tocado a veces vivir con mis estudiantes y también en el ámbito personal.